Hola a todos, bienvenidos a nuestro foro académico virtual. Mi nombre es Liz Dayani Solera Cordero y mi grupo está conformado por Marisol Chaverra Correa, Shirley Yamili Galindo García y Laura Valentina Gallego López. Con el análisis y la reflexión sobre temas educativos y culturales, con este foro buscamos compartir ideas y experiencias para comprender mejor la importancia de la lengua materna en la construcción de identidad y en la convivencia en contextos culturalmente diversos. Reflexionar sobre la lengua materna es fundamental porque es el vehículo principal a través del cual se transmite la cultura, los valores y el conocimiento propio de una comunidad. Además, reconocer y valorar la diversidad lingüística contribuye a fomentar el respeto, la inclusión y la equidad en sociedades pluriculturales, promoviendo un aprendizaje más significativo y una convivencia armónica. La lengua materna nos permite expresar nuestros sentimientos en diferentes contextos y de diferentes formas. La lengua materna es el primer entorno en que nos sumergimos desde la infancia. A través de ella comenzamos a formar nuestra identidad, a comprender el mundo que nos rodea y a relacionarnos con los demás. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, muchas lenguas están en peligro de extinción y con ello las culturas que representan. Por ello es fundamental que reflexionemos sobre el valor de nuestra lengua materna y cómo ésta se entrelaza con nuestras identidades culturales en un contexto creciente de homogenización. Cordial saludo, mi nombre es Marisol Chaverra Correa y a continuación voy a hablar sobre los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Uno de los lingüistas más influyentes del año 20, Eugenio Coserio, explica detalladamente desde su punto de vista que la lengua materna no solo es aprender normas, vocabularios o un montón de conceptos gramaticales, sino realmente entender y saber utilizar el sistema cultural, histórico y creativo que se esconde al hablar. Desde su perspectiva, la lingüística aporta, primero, entender la lengua como actividad humana. La lengua es el medio principal de comunicación que nosotros utilizamos. No es solo un código o sonido para expresarnos, es una técnica histórica del decir, producto de la cultura y de la experiencia de una comunidad. La lingüística nos permite reconocer que hablar requiere creatividad, interpretación y elección. Como muchos suelen pensar, no es una simple e insignificante repetición. Segundo, identificar los niveles del lenguaje. Coserio menciona esos tres niveles al hablar: universal, la habilidad que tenemos los seres humanos al hablar; histórico, es el lenguaje que heredamos; individual, es la manera única y particular que cada uno de nosotros adoptamos para expresar nuestras ideas. Tercero, valorar la corrección. La lingüística nos muestra que la lengua no es hablar bien, siendo o cumpliendo reglas rígidas, sino hablar adecuadamente según la situación, el contexto y el objetivo. 4. Comprender la lengua como patrimonio cultural. La lengua materna imparte conocimiento, creencias, emociones e historia. Gracias a la lingüística podemos entender que cada lengua organiza el mundo de manera diferente. Por eso muchas veces no entendemos el punto de vista planteado desde otra óptica por una persona que habla otro idioma y posee otra cultura. Y esto no significa que la persona esté equivocada, sino que todos tenemos derecho a transmitir las realidades desde diversos contextos. Para Coserio, la lengua construye el pensamiento, ya que es la principal herramienta que utilizamos para organizar, interpretar y comunicar la realidad. La lengua no solo refleja lo que pensamos, sino que la utilizamos para pensar a través de ella. Mencionemos algunas de las cosas que nos permite hacer la lengua materna. Por medio de ella podemos clasificar el mundo, como nombramos los colores, los sentimientos o el tiempo. Formamos relaciones lógicas, consecuencias, causa o comparación. Por medio de ella creamos
significados nuevos que se van actualizando en nuestra mente conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos. De esta manera podemos afirmar que la lengua materna es comprender la manera en que pensamos, sentimos y transmitimos nuestra experiencia humana. La lingüística, al estudiar estos procesos, nos enseña la esencia de la identidad y la cultura. En síntesis y en pocas palabras, entender la lengua materna es entendernos a nosotros mismos y comprender que somos seres humanos que piensan y sienten, viven por medio de la palabra. Muchas gracias. Ahora continuamos con función metalingüística. Pensar y hablar sobre la lengua. Esta explora cómo reflexionar sobre el lenguaje, mejora la conciencia lingüística y la formación de pensamiento crítico. La lengua permite entender cómo funciona el acto lingüístico, algo que según Cosserius es siempre una creación individual, pero que es guiada por normas sociales. Al analizar cómo elegimos interpretar y formulamos nuestras palabras, desarrollamos conciencia lingüística y las convenciones de la comunidad. Esta relación ayuda a fortalecer el pensamiento crítico, puesto que nos ayuda a cuestionar el uso correcto o adecuado de las expresiones, reconocer posibles malentendidos y comprender que la comunicación no es automática, sino un proceso activo donde interpretamos y recreamos el lenguaje constantemente. Un ejemplo de esto es cuando una persona es corregida al cometer un error al hablar, ya que al usar el lenguaje para hablar sobre el lenguaje, las personas empiezan a desarrollar conciencia lingüística y aprender a evaluar críticamente cómo usa las palabras. Sociolingüística, la lengua como construcción social. El lenguaje es un espejo dinámico de la sociedad, reflejando y construyendo activamente nuestras realidades, identidades y las complejas dinámicas de poder existentes. Para entender esto, piensa en cómo las palabras que usamos cambian según con quién hablamos y dónde estamos. El habla no es aleatoria, está sistemáticamente ligada a factores como la clase social, la geografía y el género. Por ejemplo, la forma en que pronuncia ciertas vocales o usa ciertas jergas inmediatamente sitúa al hablante dentro de un grupo social. Las lenguas tienen léxico para lo que es importante para esa comunidad. Si una cultura se centra mucho en la agricultura andina, su vocabulario para tipos de papa o condiciones climáticas será increíblemente rico y específico. El dialecto o acento que usamos es una marca poderosa de pertenencia, fomenta la cohesión, mientras que desviarse puede señalar alteridad. Por ejemplo, el lenguaje que los jóvenes colombianos usan es una herramienta fundamental para forjar nuestras identidades. Mezclan influencias locales, globales y las tendencias del momento. No es solo una forma de comunicarse, sino una declaración audaz de quiénes son y a qué grupos pertenecen. Los jóvenes colombianos a menudo combinan el español con términos de otras regiones de Colombia, por ejemplo, parce de Antioquia, bacano de varias zonas, y con anglicismo o términos de la cultura pop global influenciada por la música, el cine, las redes sociales. Esta mezcla crea un lenguaje propio, es distintivo y en constante evolución. El uso de jerga específica, apodos o formas particulares de abreviar palabras funciona como un código interno. Quienes entienden y usan esta jerga se sienten parte del grupo, creando un sentido de comunidad y exclusividad. La práctica educativa y pedagógica tiene como elementos fundamentales la multiculturalidad y la diversidad lingüística, especialmente en contextos donde conviven estudiantes con diferentes orígenes culturales, formas de ver el mundo y lenguas maternas. Estas diferencias en el aula no deben ser vistas como obstáculos, sino como oportunidades de mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Reconocer la multiculturalidad significa reconocer y comprender que cada estudiante llega al espacio educativo con un conjunto de diferentes saberes, costumbres, valores y expresiones lingüísticas que son parte de su identidad. Cuando la institución valida y respeta estas diferencias, se promueven ambientes de aprendizaje más inclusivos, donde los estudiantes se pueden sentir más aceptados, valorados y con mayor disposición para participar.
Por su parte, la diversidad lingüística resalta la coexistencia de múltiples lenguas, dialectos y formas de comunicación. En la práctica pedagógica, esto invita al docente a promover estrategias que favorecen la interacción respetuosa entre las lenguas, fortalecer el aprendizaje del inglés sin desplazar la lengua materna y reconocer que cada sistema lingüístico agrega una forma diferente de comprender la realidad. Incorporar estas actividades que integran expresiones culturales, historias locales, trabajos colaborativos interculturales y espacios donde los estudiantes pueden compartir aspectos de su lengua y cultura, fortalece el sentido de pertenencia y mejora la convivencia escolar. De esta manera, la labor docente se orienta no solo en enseñar contenidos, sino que también fomenta el respeto, la empatía y la valoración de la diferencia. Podemos sintetizar que la multiculturalidad y la diversidad lingüística enriquecen la práctica educativa porque permiten que el aula sea un espacio dinámico, inclusivo y sobre todo significativo. El reconocimiento de ello fortalece la cohesión social, promueve el respeto por la diferencia y contribuye a formar ciudadanos más sensibles, críticos y abiertos al diálogo intercultural. Propuesta pedagógica del grupo, que tiene como nombre Palabras que transmiten culturas. Objetivo: promover la reflexión intercultural por medio de la lengua materna, resaltando que las palabras transmiten valores, experiencias e identidades culturales. Idea central: si lo miramos desde la perspectiva de Costello, la lengua materna no solo comunica, sino que transmite la historia y la visión del mundo de una comunidad. Por esta razón, al comparar palabras y expresiones de distintas culturas nos lleva a analizar cómo cada grupo étnico interpreta la realidad. Para nadie es un secreto que por el solo hecho de ser de diferentes grupos étnicos, vivir en zonas diferentes, se forma una cantidad de dialectos que identifican a dicha comunidad. Por eso se hace necesario aprender y respetar las culturas ajenas a las nuestras, ya que transmiten una identidad única. Diccionario intercultural comunitario. Este diccionario intercultural comunitario tiene una duración más o menos de 40 a 50 minutos. Lo vamos a realizar con 10 comunidades y como material lo vamos a utilizar cartulina, hoja de bon, cuadernos, colores, lapiceros, etc. Paso 1. Cada comunidad deberá elegir 10 palabras o frases típicas significativas en su lengua materna. Por ejemplo, una frase típica o una palabra típica de mi comunidad es mampada. Mampada es una comida típica a base de banano y queso, muy rica por cierto. Tenemos como paso 2, la comunidad escoge 2 personas para que salgan en representación de ese grupo para exponer brevemente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 3 preguntas. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué valor cultural expresa? ¿Qué importancia tiene conservarla y por qué los identifica como comunidad? Paso 3. Creación del diccionario intercultural comunitario. Todas las comunidades se unen y elaboran un libro que contenga la palabra seleccionada. Vamos a utilizar una imagen ilustrativa y explicación cultural. Además, se realizará un libro digital donde se podrá añadir la pronunciación de la palabra y de esta manera también hacemos uso de las herramientas digitales. Como paso 4 y último, tenemos reflexión. Por último, pero no menos importante, todas las personas que estén participando de la propuesta pedagógica van a mencionar la importancia de cuidar y valorar esas palabras interculturales, comunitarias que marcaron nuestras vidas desde niños, que muestran la identidad de nuestros antepasados, el legado que nos han regalado para que hoy podamos disfrutar de esa riqueza intercultural. Muchas gracias.
La reflexión que realizamos en este foro nos permitió reconocer que la lengua materna es esencial para la construcción de nuestra identidad, cohesión social y comprensión intercultural. Mediante los aportes de la lingüística, comprendimos que la lengua no es únicamente un sistema de reglas, sino una actividad humana cargada de historia, creatividad y sentido cultural. Si se habla desde una perspectiva metalingüística, podemos evidenciar que la capacidad de pensar sobre el lenguaje fortalece la conciencia crítica y nos permite evaluar, interpretar y mejorar nuestra comunicación. La sociolingüística, por su parte, nos enseñó que la lengua es un reflejo directo de cada realidad social, la relación de poder y las identidades colectivas que se han construido en los diversos contextos en los que hemos participado. En este marco, la multiculturalidad y la diversidad lingüística emergen como dimensiones fundamentales dentro de la práctica educativa pedagógica. Reconocer, valorar y promover las diferencias culturales y lingüísticas en el aula no solo enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que fortalece ambientes inclusivos donde todos los estudiantes se puedan sentir representados, respetados y validados. Entender que cada lengua organiza el mundo de forma diferente nos ayuda a derribar prejuicios y a construir relaciones basadas en la escucha, el diálogo intercultural y la empatía. La propuesta pedagógica que se presentó, el Diccionario Intercultural Comunitario, ejemplifica cómo es posible integrar estas reflexiones a una práctica educativa concreta, participativa y significativa. Al invitar a los estudiantes a compartir palabras de su lengua materna y los significados culturales asociados, se fomenta la valoración del patrimonio lingüístico, se fortalece la identidad colectiva y se generan espacios donde se comprende la riqueza que existe en cada comunidad. Este tipo de estrategias posibilitan que el aula se transforme en un escenario vivo de intercambio cultural, donde el lenguaje se convierta en puente y no en barrera. Por último, la lengua materna trasciende el ámbito comunicativo. Es memoria, identidad, cultura, pensamiento. Reflexionar acerca de ella nos invita a construir sociedades más justas, sensibles, respetuosas de la diversidad. Nosotros como futuros docentes tenemos la responsabilidad de promover prácticas educativas que celebren y reconozcan esta pluralidad, asegurando que cada voz tenga un lugar y que las instituciones sean espacios de convivencia, aprendizaje y transformación social. Muchas gracias.